¿Cómo fueron las colonias holandesas establecidas en América? ¿Por qué fueron diferentes a las de las otras potencias? ¿Por qué no perduraron por mucho tiempo? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Tras el inicio de la conquista de América por España, varias naciones europeas se interesaron en apoderarse también de territorios del continente. Por su parte, el interés de los Países Bajos por América se produjo primero por motivos políticos. En 1555, los Países Bajos pasaron a depender de Felipe II, de España, quien trató de aplicar en el territorio el mismo sistema político y administrativo que en el resto de sus posesiones mundiales. La burguesía flamenca no vio con buenos ojos la pretensión del rey hispano, ya que era contraria a sus intereses, y la interpretaron como una imposición más, además de las recibidas por los monarcas de las casas de Borgoña y Austria, que les gobernaban desde hacía tiempo. No me digas qué hacer. A partir de 1572 se desató la Guerra de Independencia de los Países Bajos, que finalizó en 1609. Entonces, la nueva República Holandesa encargó en ese mismo año al navegante inglés Henry Hudson para que encontrara el paso del noroeste de América que conduciría a las Indias Orientales. El primer asentamiento comercial hecho por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales había entonces comenzado en el valle del río Hudson en 1613. Pero tan solo 50 años después, las dos colonias holandesas en América más importantes, en Brasil y en América del Norte, se habían perdido. A ver, ¿qué pasó? Un verdadero imperio atlántico holandés que integrara a todo el conjunto de colonias y fuertes comerciales a ambos lados del Océano Atlántico solo existió durante un corto periodo de tan solo 15 años, entre 1630 y 1645. El primer periodo de la expansión holandesa en el Atlántico contrastó mucho con el posterior de estancamiento y decadencia. En la Europa continental, al momento de la fundación de la primera colonia holandesa en América, la región europea más desarrollada económicamente y con mayor número de habitantes por territorio era la de los Países Bajos. La estratégica ubicación de sus puertos a orillas del Rin y del Escalda, que le permitían adentrarse hacia el interior europeo, la cercanía a Inglaterra y la proximidad a la zona báltica, controlada por la Hansa, le conferían un muy importante papel comercial. A comienzos del siglo XVI, los holandeses disponían de los mayores astilleros navales y eran los armadores de embarcaciones europeos con el mayor capital. Gracias, me gusta el dinero. Además, sus puertos se habían convertido no solo en centros de distribución de mercancías, sino en grandes almacenes donde podían depositarse los productos durante el descanso entre los viajes marítimos, en la época invernal o a la espera del enlace con embarcaciones que se dirigían a otros lugares. Sus capacidades marítimas, tanto defensivas como ofensivas, fueron superiores durante el periodo comprendido entre 1600 y 1675, justo cuando el equilibrio del poder en el Atlántico estaba en proceso de formación definitiva. Durante ese periodo, los holandeses pudieron sacar mucho provecho de sus bajos costos de envío, su amplia gama de productos comerciales y sus excelentes habilidades de comercio debido a las diversas guerras en Europa y los disturbios internos en Portugal, España, Francia y Gran Bretaña. Por eso, la progresiva debilidad naval de los holandeses no fue evidente de inmediato. A pesar de su gran capacidad como potencia, Holanda, desde el principio, no tuvo demasiado interés por invertir gran parte de su capital en la colonización de América. La fuerte posición de España en el continente y el hecho de que se oponía a la presencia de otras potencias en América podía hacer peligrar el dinero invertido. Y además, el mal resultado que habían tenido los tempranos asentamientos franceses, con hambrunas y ataques tanto de indígenas como de otros europeos, habían sentado unos antecedentes que desalentaban el intento de fundación de nuevas colonias. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Por otro lado, las condiciones en América eran muy distintas que en otras regiones. El éxito que habían tenido las colonias holandesas en Asia se había debido a la ausencia de competidores europeos poderosos y a la posición casi monopólica de los holandeses en el mercado de productos asiáticos. En Asia, los holandeses habían podido sacar provecho de sus capacidades de organización y financieras excepcionalmente fuertes, así como de la gran disponibilidad de jóvenes de los países vecinos dispuestos a servir como marineros de la flota holandesa y como soldados en los establecimientos comerciales de la Compañía de Indias. Pero todo eso fue de poca utilidad en el Atlántico, porque después de 1675 había dejado de existir un mercado atlántico integrado, porque se había dividido en 5 dominios territoriales: el español, portugués, francés, británico y holandés.
Como resultado, los holandeses ya no pudieron explotar al máximo sus habilidades comerciales, ya que solo podían utilizarlas en sus propios dominios. Las oportunidades para traspasar esas fronteras dependían del poder naval de cada nación. Antes de 1675, las fuerzas británicas estaban a la par de las de los Países Bajos, pero después de ese año, la Armada británica aumentó considerablemente en tamaño y poder, y obtuvo la capacidad de vencer a la mayor parte de sus oponentes. El resultado fue que solo los británicos llegaron a decidir qué zonas del Atlántico querían reclamar como propias, y cuánto espacio le permitían manejar a sus competidores. Y a causa de la nueva superioridad naval británica, fue muy notable la progresiva reducción del tamaño y la importancia de los demás imperios europeos. Por otro lado, el gran empuje detrás del aumento del comercio y la producción de los imperios americanos, británico, francés y portugués había sido la agricultura de plantación, a la que los propios holandeses no le habían dado la importancia suficiente. Además, la principal colonia americana de plantaciones de los holandeses, Surinam, sufrió una gran crisis financiera, y como resultado, la producción de café y azúcar no creció tan rápidamente como en otros lugares. Por eso, para los holandeses, las oportunidades económicas y comerciales en América no eran más que adiciones de poca importancia al comercio y las inversiones ya existentes y prósperas en Europa y en Asia. Ya no la necesito para nada. Otro factor importante está en el aspecto de la población misma de las colonias fundadas en América. El crecimiento de la población en las colonias americanas fue algo vital en la creación y desarrollo de los imperios europeos en el continente. En las regiones templadas del continente americano, los europeos tenían muchas más posibilidades de llevar una vida sin los estragos de la guerra, las epidemias y el hambre que azotaban en ese momento a Europa. Pero para poblar definitivamente las colonias en América, el número de inmigrantes europeos fue mucho menos importante que el crecimiento de la población misma. Como consecuencia de ello, unos pocos inmigrantes pudieron duplicar su tamaño en diversas regiones de América en tan solo 20 o 30 años. Pero en los dominios holandeses no llegó a existir una colonia que no sufriera continuamente de epidemias, y así hasta mediados del siglo XVIII, ninguna otra población europea en el continente experimentó una mortalidad tan alta. Este será el fin de Wakanda. La alta mortalidad que existía en los viajes en barco entre Europa y América y en los establecimientos comerciales ya no podía ser compensada por las bajas tasas de crecimiento de las poblaciones de colonos holandeses. Y finalmente, los británicos redujeron también el número de los holandeses en América al conquistar la colonia de Nueva Holanda. Y Nueva Holanda, la única colonia holandesa en América donde podría haber tenido lugar un crecimiento poblacional importante, fue perdida en manos de los británicos en 1667. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.